Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Manantiales de Piedad, en esta serie de enseñanzas provenientes de Proverbio, tratando de encontrar la fuente de, de las cosas más preciosas que podemos ver en este maravilloso libro. Dios permita que podamos seguir compartiendo tantas maravillas como las que hay en este proverbio o en este libro de proverbios. Hoy nos toca Proverbios 11, capítulo 11, versos 10 y 11. Eh, el título del mensaje es Lo mejor de los justos o lo peor de los impíos. Lo mejor de los justos, lo mejor de los justos o lo peor de los impíos. En Proverbios 11, verso 10 al 11, tenemos otro ejemplo que quiero mostrarle de manipulación del texto sagrado. Los añadidos hechos por los masoretas desde el siglo V al siglo X han perjudicado la lectura de un texto simple y sencillo. Primero, veamos cómo lo exponen la mayoría de las versiones basadas en el texto masorético. En el verso 10 dice así: En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Verso 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Esto lo hemos visto en otros ejemplos, como por ejemplo en Proverbios 11:4. Vemos como el texto masorético, luego voy a explicar qué es el texto masorético, añade en comparación con la Septuaginta que demuestra ser más breve y fidedigna. La nota 194 en pasajes especiales de la Biblia textual, cuarta edición, da una extensa explicación de estas añadiduras al texto sagrado, que en muchos de los casos no tienen sentido. Ahora veamos el texto restaurado, que hace más corto, pero más claro, el mismo texto. ¿Sí? El mismo texto. Haciendo de los dos, del verso 10 y verso 11, que nosotros hemos visto como más estirado, más alargado, vamos a ver allí que es más corto, más conciso y más sencillo para entenderlo. Vamos a ver. Deja la misma numeración o la misma enumeración, pero veamos lo que dice. Verso 10. Verso 10. Con la bendición de los justos la ciudad prospera. Verso 10. Con la bendición de los justos la ciudad prospera. Punto. Y de ahí saltamos al verso 11. Pero la boca de los impíos la arruina. De esta forma queda más claro y conciso. Entonces, ¿cómo queda el proverbio? ¿Cómo queda originalmente el proverbio? El proverbio queda así. Con la bendición de los justos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la arruina. Entonces quiero dar alguna explicación y quiero mostrarles a algunos de los críticos textuales, algunos de los que estudian profundamente el idioma hebreo de las escrituras y cómo ellos coinciden en que en la manipulación del texto, que es lo que nos ha llegado a nosotros en las distintas versiones. Emmanuel Todd, uno de los curadores de los rollos del desierto de Judea, curador es un guardián de los rollos del desierto de Judea. Recuerden ustedes que los rollos del desierto de Judea son los que antiguamente se los llamaban los rollos de Qumran, pero luego de las cuevas de Qumran se encontraron en 5 cuevas más un mayor número de rollos. Entonces ya no se llama los rollos de Qumran, sino los rollos del desierto de Judea. Este curador de los rollos del desierto de Judea o guardián
y crítico del texto masorético, porque es uno de los que uno de los tantos que se han jugado para criticar el texto masorético. Recuerden ustedes que muchos eruditos en hebreo, como lo hemos dicho en algunas otras oportunidades, no se atrevieron a criticar el texto masorético. Por tanto, lo dejaron así. El texto masorético, para poder entenderlo mejor, es la base textual de casi todas las traducciones a los idiomas vernáculos, es decir, a los idiomas de distintos países, como la Reina Valera en español, la tan amada Reina Valera, que, por ejemplo, ha sido ha sido venerada ya con una veneración casi supersticiosa. La Reina Valera 1960, la más usada dentro de las iglesias, de todas las iglesias, pero no por ser más usada es la mejor, porque precisamente la Reina Valera, no por el trabajo de Casiodoro de Reina, traductor de la Reina Valera, sino por la base textual que tiene esa traducción. La Reina Valera al español, la King James o la versión del Rey Jaimes al inglés, la Ferreira de Almeida al portugués, etc. Este hombre, Manuel Tob y asociados, en su libro The Greek and the Hebrew Bible, es decir, la Biblia en hebreo y griego, dice así. Prestemos atención a las palabras de este hombre, de este crítico textual. Recordemos que es un erudito en hebreo y un erudito en griego. Dice así. Parece que la traducción se hizo a través, la traducción por supuesto, del libro de Proverbios, perdón. Parece que la traducción se hizo a través de una copia hebrea de Proverbios que difiere recensionalmente de la del texto masorético. Estas diferencias consistió en diferencias mayores y menores en la secuencia, así como diferencias en ventajas y desventajas. Si la interpretación de estas diferencias es correcta, hemos obtenido más conocimiento sobre la historia del crecimiento del libro de Proverbios. En un momento relativamente tardío, las diferentes etapas editoriales del crecimiento del libro aún se reflejaban en los textos. Cuando Proverbios se tradujo al griego, sigue el comentario de Emanuel Tob en su libro, presumiblemente en el siglo II a.C., en el segundo siglo a.C., se utilizó un rollo que contenía una etapa editorial del libro que difiere del contenido en el texto masorético. Es decir, que la versión o traducción del hebreo al griego de la Septuaginta, basada en un texto diferente al texto masorético, difiere por eso de la lectura de lo que nosotros aquí vamos viendo en el libro de Proverbios, cómo cambian los pasajes o cómo cambian algunos sentidos. Entonces, tal entendimiento paralelo a los puntos de vista desarrollados previamente con respecto a otros libros bíblicos. Esta opinión no implica que los cambios editoriales se hayan realizado tan tarde como el tiempo de la traducción griega, pero que en ese tiempo, en un centro geográficamente remoto del judaísmo, tales rollos tempranos todavía se estaban disponibles en los primeros pergaminos. Recordemos juntos que la traducción de la Septuaginta se hizo en Alejandría, en Egipto, o sea, en una tierra remota o lejana del judaísmo, con una base textual, unos pergaminos, una base textual mucho más cercana a los autógrafos. Recuerden ustedes que los textos originales no existen, se perdieron, se borraron, se quemaron o los quemaron. Pero cuanto más cerca está un rollo o una copia, cuanto más cerca y más antigua es, cuanto más cerca de los originales es, más fidedigna se la considera.
En ese libro, Emmanuel Todd hace un análisis de Proverbios capítulo 11, 10 y 11, que es el que estamos viendo ahora, junto a críticos textuales como Trebol Barrera, Moore Cross, también olvidé mencionar acá a Cook, y otros descubren que en el texto masorético añaden a la segunda parte del verso 10 y la primera del verso 11, quedando el texto más largo innecesariamente. Para dar una mejor explicación, leamos parte de la nota 194 de pasajes especiales en la Biblia Textual, cuarta edición. Voy a leer solamente una partecita para poder entender de qué está hablando Emmanuel Todd. Dice así, lectura más corta. En las labores de crítica textual, el postulado lectio brevior, brevis potior, esto significa la lectura más corta debe ser preferida, propone que, a menos que existan pruebas claras de eliminación de un segmento textual, bien por el fenómeno de homotelecton o homoarton, esto significa cuando se elimina la primera parte o la última, o alguna forma de haplografía. Haplografía es la sustracción de algún texto por error o por una mala lectura o por una mala audición, como voy a mostrar después cómo puede suceder. El texto más corto es probablemente mejor, es decir, si esto no ha sucedido por un accidente, por una causa involuntaria del escriba, siempre, si el texto es más corto, es mejor. Es probablemente mejor, el mejor. Los copistas se inclinaban a expandir el texto en varias maneras. Fíjense ustedes cuál era la tendencia. La tendencia era expandir el texto, hacerlo más explicativo, más amplio que lo que realmente y originalmente era. Frecuentemente proveyendo enlaces de todo tipo y con pasmosa liberalidad introducían sujetos u objetos, explicitaban porciones donde originalmente el hecho solo de por sí está implícito. Añadían glosas y comentarios en un deseo por explicar lo que ellos estimaban como ideas difíciles, y al confrontar lecturas alternas tendían a incluir ambas en una sola lectura, llamado conflación. Pero por cuanto existe la posibilidad de que ocasionalmente algunos escribas hubieran podido abreviar el texto deliberadamente en un postulado firme de la crítica textual, que la aceptación de una lectura más corta, por sospecha de abreviación del texto original, debe ser escogida como último recurso. La nota 194 continúa, ¿no? Pero da algunos ejemplos que no están en esta enseñanza. Entonces ustedes se dan cuenta que a menos que haya una clara evidencia de que el texto esté abreviado por un error del copista, un error involuntario del copista, se debe preferir el texto más corto porque se sabe que los escribas trataban muchas veces de ampliarlo con la excusa de aclarar un texto difícil, hacerlo más fácil. Pero que al fin y al cabo es un enredo. Se dieron cuenta ustedes cuando leí al principio que lo hicieron innecesariamente más largo cuando es muy fácil entenderlo. Ahora bien, veamos esto. Leímos ahí la nota 194 y vamos a ver esto. Otro indicio de un Borlage es un modelo, ¿no? Diferente, es el hecho de que en varios casos el texto de la Septuaginta es más corto que el del texto masorético. Por ejemplo, yo puse algunos ejemplos aquí en Proverbios 8:29, parte A.
8:33, 11:4, 10b, 11a, que es lo que hemos estado viendo, 15:31, 16, 1 al 3, 18, 23 y 24, 9, 1 al 2, 20, 14 al 19, 21, 5, 18, 21, 5 y el 18, la parte B, 22, 6, 23, 23. Estos son algunos ejemplos en las añadiduras que tienen los proverbios. El número de estos ejemplos es demasiado grande para suponer que un escriba cometió el fenómeno de parablepsis. Es decir, ¿qué es la parablepsis? La parablepsis es la omisión debido a que la vista del traductor salta de un texto a otro idéntico o de igual final o principio, omitiendo los términos que quedan en medio, como por ejemplo tenemos un fenómeno de parablepsis en Juan 17:15, en algunos manuscritos, las dos líneas se leen igual, entonces se saltean, quedando, afectando lo que dice en el medio. Entonces dicen estos comentaristas que es imposible, dice, el número de estos ejemplos es demasiado grande para suponer que un escriba cometió el fenómeno de parablepsis o de omisión, debido a que la vista del traductor salta de un texto a otro idéntico o de igual final o principio, omitiendo los términos que quedan en medio. Ahora bien, esta es la explicación que he querido dar precisamente hasta aquí, el abundante respaldo que hay para demostrar la contaminación del texto masorético en este pasaje y en muchos más. Como vamos a ir viendo, no quiero entrar en demasiados detalles aquí, como vamos a ir viendo, ustedes podrán comprobarlo en la medida que vamos siguiendo las enseñanzas de Proverbio, que en muchos pasajes esto sucede así. Entonces, vimos ahí en el capítulo 11, versos 10 y 11, que el texto masorético añade frases innecesarias. Entonces, ¿cómo queda? Mire con qué claridad, con qué sencillez, con qué simpleza Dios nos comunica una verdad. Con la bendición de los justos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la arruina. Ahora bien, vamos a lo que dice, brevemente a lo que dice el pasaje. Hasta aquí simplemente vimos el abundante respaldo que hay para demostrar la contaminación del texto masorético en este pasaje y muchos más, como la contaminación que hay también en el texto receptus, el texto griego del Nuevo Pacto. Ahora bien, entremos un momentito a ver qué dice el proverbio en sí. Estamos viendo con gran tristeza que los gobiernos son cada vez más corruptos y perversos y el sistema está preparado para no permitir que algún justo gobierne. Siempre que algún justo se postule para gobernar, es muy probable y casi imposible que asuma un justo la gobernación, sea de la ciudad o de la nación. Y cuando un justo llegara a asumir el gobierno de una ciudad o de una nación, van a hacerlo hasta lo imposible para derrocarlo. De hecho, vamos a vivir en estas etapas siguientes, en los próximos tiempos, lamentablemente vamos a vivir un atropello tras otro en cuanto a los gobiernos. Esto, aunque nosotros quisiéramos evitarlo, Dios de antemano, hace 2000 años atrás, ya lo dijo, que esto iba a suceder. Entonces, miren lo que dice Proverbios 28:12, como anticipando lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que va a suceder. Cuando nosotros miramos atentamente en las Escrituras, vamos a ver constantemente gobiernos tras gobiernos
corromperse o corromper la gobernación, corromper a las masas. Miren, Proverbios 28:12 dice, cuando el justo triunfa hay gran esplendor, cuando se yerguen los malvados la gente se esconde. Yo voy a decir esto, ¿cuándo nosotros hemos visto un justo gobernando y una nación en su mayor esplendor? Nunca lo hemos visto. Aunque ha habido gobiernos muy interesantes, pero de alguna manera cada vez que van pasando los tiempos y vamos llegando al final de los tiempos, los gobiernos van a ser cada vez más corruptos. De otra forma no podemos ver, a veces hasta nos asombra la capacidad de corrupción, la capacidad de necedad que tienen los gobernantes. En ese disfraz de justicia social cada vez se está destruyendo más la educación y la independencia de cada persona. La realidad de las cosas es que no hemos visto jamás que un justo asuma el poder. Y cuando alguien ha querido hacer medianamente bien las cosas, el mismo sistema se encarga de derrocarlo, frenarlo o limitarlo. Ahora, Dios mismo advirtió que el día que lo rechazaran a Él para que no reine sobre ellos, sobre los seres humanos, pero en cambio pidieran un rey como las demás naciones, sería la ruina para ellos como nación. Esto pasó en Israel como un ejemplo para todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra tenían rey en el tiempo en que sucede esto que voy a relatar ahora. Todas las naciones de la tierra tenían sobre ellas un rey. Pero Dios les dijo que Él era el rey. De hecho, nosotros cuando vamos al libro de Jueces, 2 veces en el libro de Jueces dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué sucede? No es que no había rey, no había un rey visible, pero había un rey invisible, un rey que estaba reinando sobre ellos, el cual les había dejado una constitución nacional, que es precisamente las Escrituras, para que la gente, por medio de jueces, por medio de personas sabias, pudiesen juzgar, correcta, por medio de los sacerdotes, pudiesen juzgar como si Dios estuviese juzgando, porque en realidad la Escritura, las Sagradas Escrituras son inspiración divina. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entender qué es lo que Dios quiere para el hombre. Ahora vamos a ver en el capítulo 8 de 1 Samuel, tenemos el relato de cómo la nación rechazó a Dios como rey y pidió un rey humano. Vean, vemos en el capítulo 8 de 1 Samuel. 1 Samuel 8 dice así: Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Vamos a ver esto. Samuel fue el último de los jueces en Israel y uno de los profetas, ¿sí? O de los primeros profetas. El nombre de su hijo primogénito era Joel y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero sus hijos, y acá está el gran problema, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron al enriquecimiento y aceptaron soborno y pervirtieron la justicia. Lo peor que le puede pasar a un juez es inclinarse al enriquecimiento, aceptar soborno y pervertir la justicia. En ese momento es un juez corrupto. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos.
Otra gran cosa que no podían distinguir, que esta nación no podía distinguir, es que eh, Samuel no andaba en sus caminos, Samuel andaba en los caminos de Dios y los hijos debían seguir el camino del Padre, que era el camino de Dios. Pero ellos dijeron, no andan en tus caminos. ¿Por qué? Porque en realidad el ejemplo para ellos era Samuel. Ahora pues, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Aquí comienza el problema. La nación de Israel quería ser como las demás naciones, cuando Dios los había apartado para que no fueran como las demás naciones. Es como Dios nos dice a nosotros, para que nosotros no seamos como los demás, para que nosotros podamos mostrar la verdad en el mundo. Dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahvé, y Yahvé dijo a Samuel, atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los hice subir de Egipto hasta este día, cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses, así están haciendo contigo. Ahora pues, atiende su voz, pero adviérteles solemnemente para que sepan el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. ¿Por qué Dios no quería que ellos se escogieran un rey como las demás naciones? Porque Dios sabía que cuando viniera el rey iba a abusar de la nación. Cualquier parecido es pura coincidencia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y no es coincidencia, ¿no? Y Samuel refirió todas las palabras de Yahvé al pueblo que había pedido rey, diciendo, este será el proceder del rey que reine sobre vosotros. Ya se lo está advirtiendo Dios. Tomará vuestros hijos y los pondrá a su servicio para sus carros de guerra y su caballería, para que corran delante de su carruaje, y los designará como capitanes de millares y capitanes de cincuentena, y para arar sus campos, y para recoger su cosecha, y para hacer sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros de guerra. Tomará vuestras hijas para que sean perfumistas, y sean cocineras, y sean panaderas, y tomará vuestros campos y vuestros viñedos, vuestros mejores olivares, y lo dará a sus esclavos. Vean. Y diezmará vuestras sementeras, es decir, vuestras simientes, vuestras semillas, y vuestras viñas, para darlas a sus eunucos y a sus servidores. Y tomará vuestros esclavos y vuestras esclavas, y vuestros jóvenes más escogidos y vuestros asnos, y los empleará en sus propias labores. Diezmará vuestro rebaño, y vosotros mismos les seréis por esclavos. Esto le está diciendo Dios al pueblo que está decidiendo dejar a Dios de lado como rey y poner un rey como las demás naciones. Y en aquel día clamaréis a causa de vuestro rey, a quien os escogisteis, pero Yahvé no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, sino que dijeron, no, haya rey sobre nosotros. Y seamos nosotros también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oído de Yahvé, y Yahvé dijo a Samuel, escucha la voz de ellos y haz que un rey reine sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los hombres de Israel, regrese cada uno a su ciudad. Y allí aparece por elección del pueblo Saúl, porque daba la apariencia de un buen rey. Pero la diferencia entre Saúl y su sucesor David es que a David sí lo escogió Dios. A Saúl no lo escogió Dios. De hecho, Dios les dijo que no eligieran rey, que Él les iba a dar rey cuando llegara el tiempo, pero que ellos no escogieran rey, porque el rey que vendría
haría todas estas cosas que acabo de mencionarles y los trataría como esclavos. Y eso sucedió con con Saúl. ¿Por qué entonces, cuando volvemos a Proverbios 11 dice, con la bendición de los justos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos arruina? La nación de Israel alcanzó su mayor esplendor en el tiempo de David, cuando David, por medio de librar la guerra y de destruir a todos sus enemigos, alcanzó la paz, y por eso después su hijo Salomón recibió un reino en el cual hubo paz después, aunque Salomón se alejó de Dios finalmente. Y así es como sucesivamente la boca de los impíos la arruina. Fíjense ustedes cuál es la diferencia entre las personas que en los discursos para llegar al poder dicen una cosa, pero cuando llegan al poder hacen otra completamente diferente. Vean ustedes cómo los gobernantes o los gobiernos impíos seducen a las masas con sus políticas corruptas, ¿sí? En la ciudad o nación que no hay justicia verdadera, no hay prosperidad verdadera. Ninguna nación, ninguna ciudad, ningún país en la que no haya una verdadera justicia, no habrá una prosperidad verdadera. Inclusive la prosperidad será ficticia. Cuando los gobiernos impíos seducen a las masas con sus políticas corruptas, las naciones quedan arruinadas. Por eso es que tenemos una esperanza nosotros los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y Jesús es el Mesías esperado por Israel. Por eso es que esperamos un reino donde la justicia reinará, porque un rey justo gobernará desde Jerusalén, el centro de la tierra, y todos los suyos gobernarán sobre las naciones. Aquellos a quienes Él escogió para que reinen sobre naciones y ciudades. Los sadik o justos todavía no han reinado. Ustedes observan que los justos todavía no han reinado sobre la tierra. Pero llegará el tiempo en que los impíos serán borrados y los justos reinarán sobre naciones y ciudades. Así lo dice Jesús en los evangelios. Os pondré sobre naciones o sobre ciudades. Os pondré sobre 10, 20, 30 ciudades. Digamos que este tiempo es la preparación que Dios está dando por medio de su palabra para que luego podamos, en el reino milenial descrito allí en los profetas, descrito en los salmos y descrito también allí en Apocalipsis capítulo 20, capítulo 19, vemos el reino mesiánico establecido sobre la tierra. Y vemos también cómo el rey justo reinará desde Jerusalén toda la tierra con vara de hierro y con justicia, con verdadera justicia, con justicia verdadera, con la justicia que ningún pueblo pudo ver hasta ahora. Hasta aquí quiero llegar con esto y quería mostrarles esto, principalmente cómo por causa de la manipulación del texto sagrado tenemos aquí estas traducciones que a veces hasta se hacen difíciles de entender. Estas cosas que a veces se hacen difíciles de entender. Observen ustedes con qué sencillez el texto sagrado restaurado nos comunica una verdad. Con la bendición de los justos, la ciudad prospera. Qué simple. Pero la boca de los impíos la arruina. Lean cualquier otra traducción basada en el texto masorético y se van a dar cuenta de cuán largo
e innecesariamente enredado se hace. Bien, muchísimas gracias. Quiero orar con ustedes y que Dios nos ayude a seguir viendo estas verdades tan maravillosas en el libro de Proverbios. Quiero orar para que la palabra de Dios penetre en sus corazones y pueda haber realmente una vuelta a la fuente, una investigación, hagamos una investigación de cada una de las cosas. No andemos por la vida como si nunca fuéramos a necesitar de Dios. No andemos por la vida como si no se necesitara entender lo que las Escrituras nos están diciendo. Por eso es que nos abocamos precisamente a enseñar o explicar estas cosas. Que Dios nos ayude a seguir avanzando en el libro de Proverbios. Gracias, maravilloso papá, por tu gran amor y misericordia, por esto que nos has dado en esta tarde. Señor, ayúdanos a seguir adelante con todo esto, papá. Te ruego que aquellos que escuchen y los que escucharán estas enseñanzas puedan comprender profundamente, Señor, que si nos estás revelando estas verdades es para que las aceptemos y las anunciemos a otros. No vamos a quedarnos con las verdades guardadas en nuestro corazón. Vamos a darlas a conocer a los pueblos para que los pueblos puedan entender, conocer y escuchar tu palabra. Alabo tu precioso nombre, Señor. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima. Que Dios los siga fortaleciendo y guardando.